Tenemos en la línea telefónica contacto con la doctora Lori Ann Jiménez Faibi. Ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard. Hace un momento mencionábamos a la doctora Lori Ann Jiménez Faibi, autora del libro Un daño irreparable. Lo mencionábamos con Javier Coello Trejo en el proceso de defensa de dos mexicanos muertos a consecuencia del COVID, que están acusando a Hugo López-Gatell de homicidio, para empezar, más otros delitos. Doctora, resulta que tu libro, y te saludo muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación, tu libro está sirviendo como prueba, pues, en esta y otras posibles demandas contra Hugo López-Gatell. ¿Qué te parece? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Pues me parece que si sirve el texto que escribí para hacer alguna demostración de realmente las negligencias que se han cometido aquí, de la terrible gestión que se le ha dado a la pandemia en nuestro país y que ha llevado hoy a más de 650,000 personas a morir, según cifras oficiales del exceso de mortalidad. Si sirve mi libro para dar soporte a esas demandas, pues lo aplaudo. Es decir, me enorgullece y me da mucho gusto que así sea. Se va a investigar por parte de la Fiscalía General de la República la probable responsabilidad por homicidio del doctor Hugo López-Gatell. Se habla de 2 casos, 2 homicidios, pero estamos hablando de cuántas muertes bajo la responsabilidad de quienes instrumentaron las políticas de salud que provocaron este récord. Claro, no puede haber 300,000 demandas por homicidio, pero es un asunto grave, criminal. ¿Crees tú que finalmente, si esto prospera, Hugo López-Gatell, en tu opinión, es tu opinión, debería estar en la cárcel? Sí, creo que debería estar en la cárcel. Es una persona que supo cómo solucionar este problema, que tiene la preparación y la capacidad para entender qué medidas se tenían que seguir para controlar esta catástrofe y más allá de no hacer lo que académicamente supo y tenía el conocimiento que se tenía que hacer, obró en contra de los esfuerzos de la pandemia al hacerle segunda voz al presidente de la República con cosas tan absurdas como que el uso del cubrebocas no servía, que los pacientes asintomáticos no contagiaban, que los niños no se enfermaban y morían de COVID, que no era necesario terceras dosis, que no era necesario la vacuna de los menores de edad, etcétera. Todo esto se ha demostrado que han sido mentiras que han llevado a mucha gente a morir, mentiras del doctor López-Gatell. Si bien el presidente de la República puede no estar consciente de que este discurso es mentira, sin duda López-Gatell sí lo sabe, ¿no? Y esto ha llevado a muchas personas a morir. En el último exceso de mortalidad, la cifra exacta son 655,062 muertes a consecuencia de una criminal gestión de la pandemia en nuestro país. Así que si la pregunta es, ¿pienso que merece estar en la cárcel el doctor López-Gatell? Mi respuesta definitivamente es sí, merece estar en la cárcel por la muerte de centenas de miles de personas que no debieron morir si la pandemia se hubiera manejado de una forma más responsable y académica, prudente en nuestro país. ¿Qué debió hacer López-Gatell al frente del control de las políticas sanitarias para evitar los daños y los efectos que tú estás ahora subrayando? Me refiero a la población. Estás hablando de 600,000 muertos, porque efectivamente la cifra oficial rebasa los 300,000, pero esto hay que multiplicarlo, porque las enfermedades, las muertes provocadas por enfermedades colaterales asociadas con el COVID duplican la cifra oficial. ¿Qué fue lo que debieron hacer y no hicieron? Pues fueron muchas cosas, entre otras, una de las primeras fue establecer una estrategia de contención epidemiológica que aquí en nuestro país nunca se sentó. Es decir, contención a través de la metodología que todo mundo sabe que es la metodología efectiva para detener
brotes epidémicos, ¿no? En este caso pandémicos, de enfermedades infecciosas que se transmiten entre seres humanos, que es aumentar la capacidad de pruebas, hacer el mayor número de pruebas que se pueda para identificar el mayor número de enfermos con el fin de aislarlos, desde luego, mediante las pruebas, el rastreo de contactos. Es una triada que no se inventó el hilo negro durante esta pandemia, estas son cosas que se saben desde siempre, y procedimientos epidemiológicos que se han llevado a cabo durante brotes de otras enfermedades como influenza, como cólera y otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, primero, pues hacer contención epidemiológica en nuestro país. En lugar de esto, lo único que se ha hecho es procurar que los hospitales mantengan una capacidad suficiente para tener camas. Esto, desde luego, que no es una estrategia de salud pública. Hay que evitar que la gente acabe en el hospital, no tratarla en el hospital, porque esta enfermedad no se puede tratar muy exitosamente a nivel hospitalario. Se trata exitosamente a nivel preventivo y a nivel atención temprana. Entonces, cosas muy claras que debió hacer diferente es hacer contención epidemiológica, desde luego, tener una comunicación clara, transparente, directa con la población, y en lugar de que sus políticas sirvieran para proteger la imagen del presidente o de esta administración, sus discursos debieron servir para proteger a los mexicanos, proteger la vida y la salud de los mexicanos. ¿Y cómo? Pues sí, con mensajes de verdad, con mensajes diciendo la verdad. Cuando la situación era grave, decir, la situación es grave y necesitamos protegernos. Necesitamos, ¿desde cuándo? Es decir, nunca ha hecho realmente una indicación así genuina a la población de lo indispensable que es el uso del cubrebocas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué un médico decidió decirle a la población que no servían los cubrebocas? No puede haber un médico que genuinamente crea esto, ¿no? Esto es un discurso porque el presidente nunca quiso ponerse un cubrebocas, y como tal, pues el doctor López-Gatell hace segunda a todos los caprichos del presidente, ¿no? Entonces, pues debió haber tenido una comunicación clara para comunicar los riesgos reales a la población, las medidas adecuadas de prevención. De verdad cuesta mucho trabajo entender por qué la Secretaría de Salud no ha puesto un fin a esta payasada de los tapetes sanitizantes y de estar rociando a la gente en la calle y los edificios, los salones de escuelas, como si estuvieran fumigando contra una enfermedad que se transmite por la vía aérea, ¿no? Pues ya es hora de que el doctor López-Gatell se hubiera puesto las pilas para abolir estas acciones que no sirven para nada, pero en cambio sí establecer acciones que sirven de algo, como monitorear en las aulas los niveles de CO2 para saber cómo es la calidad del aire dentro de las aulas, vigilar la ventilación de los espacios cerrados, aulas y otros espacios, el transporte público y qué sé yo, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que pudo haber hecho y puedes hacer ahora el doctor López-Gatell para mejorar la situación, pero no parece que esa haya sido en ningún momento su intención. Su intención ha sido simplemente reportar los números y dejar que las cosas se sucedan, ¿no? Y cuando la situación va muy mal, entonces nos van a volver a decir, confínense, ¿no? Esta no es una estrategia de salud pública, esta es una estrategia que ha llevado, repito, a 655,000 personas a morir. Es una estrategia fallida que ha sido más letal aquí que en la mayoría de los países alrededor del mundo. Pero ¿qué haces cuando, por ejemplo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dice que no es necesario cerrar la economía, a pesar de la velocidad con que se esparcen los contagios por la variante Omicron? Dice que es más transmisible, pero que tiene síntomas leves, que urge a todos vacunarnos. Te pongo tal y como lo dijo Claudia Sheinbaum respecto a la necesidad. Dice, no hay necesidad de cerrar la economía. Todos sabemos de amigos, familiares que tienen COVID, pero la gran mayoría de ellos, afortunadamente, pues es leve y pueden pasarla en su casa. Entonces no hay que estar pendientes, obviamente, ya sabemos, y la mejor manera, ya no queremos
cerrar la economía, ni mucho menos, porque sería muy grave para la ciudad y además no es necesario. Lo que estamos haciendo es vacunando lo más pronto posible de la tercera dosis. Y también dijo la jefa de gobierno que los niños son los menos afectados por la variante Omicron, y dice que va a dar a conocer un reporte de contagios registrados, así como el número de hospitalizados. ¿No es grave la situación que se está viviendo con los menores de edad aquí en la ciudad? No, se está haciendo una revisión de niños que pudieran llegar a hospitales pediátricos, y no hay un cambio entre lo que fue previo y lo que hay ahora. Es decir, no hay hay mayor contagio, pero no en hospitalizaciones. ¿Qué te parece, Lori-Ann Jiménez Fivy? Nos llega una nota también de la columnista Bárbara Anderson, especialista en temas económicos. Ella ha colocado en redes sociales un tuit donde dice que Japón aprueba vacunar a los niños de 5 a 11 años. ¿Qué datos? Pregunta, ¿qué datos tendrá este gobierno asiático tan improvisado que el doctor López-Gatell no tenga? ¿Qué te parece? Sí, bueno, el comentario de Bárbara Anderson creo que es muy, muy acertado. Pues hablando de responsabilidades, sin duda la jefa de gobierno de la Ciudad de México carga con una grandísima responsabilidad. Recordemos que mientras que López-Gatell ha sido el responsable de la gestión de la pandemia a nivel nacional, es la doctora Claudia Sheinbaum quien ha estado al frente de la más mortal de todas las ciudades en el país. Es decir, en la Ciudad de México ha muerto una cantidad desproporcional de personas en relación al resto de si lo comparamos con el resto de las ciudades del país. Y no solo eso, si lo comparamos con ciudades alrededor del mundo, porque la última vez que se dieron cifras de exceso de mortalidad, no por país, sino por ciudad, la Ciudad de México cargaba el exceso de mortalidad más grande de todas las ciudades en el mundo, incluyendo Lima, Perú, que fue una ciudad que tuvo un exceso de mortalidad tremendo. Entonces, pues sin duda la doctora Sheinbaum carga con una enorme responsabilidad también de lo que aquí ha pasado y lo que ha pasado bajo su gestión en la Ciudad de México y la cantidad de vidas que se han perdido por una estrategia que definitivamente no funcionó y sigue sin funcionar. A ver, lo que dice la doctora Sheinbaum en términos de no cerrar la economía, sí, sin duda, pero pues esto era obvio desde el primer día. Los confinamientos son la estrategia, es decir, los confinamientos en sí no son una estrategia de salud pública, son una herramienta de último recurso, de emergencia ante una inminente catástrofe que está por ocurrir. Y entonces hacemos confinamientos para evitar miles de muertes inmediatas que se darían si no disminuimos de forma importante la movilidad. Pero a ver, en lugares precisamente como Japón, como Taiwán, como Corea del Sur, como Nueva Zelanda, como Singapur, o sea, puedo seguir, hay una lista ya muy grande de países que han manejado bien la pandemia y que han demostrado lo siguiente, que si se siguen las medidas preventivas de forma permanente, y con esto desde luego no me refiero a los confinamientos, no me refiero a los cierres, me refiero a que aquí, por ejemplo, se dice, estamos en semáforo verde, entonces cada quien haga lo que se le pegue la gana. La jefa de gobierno se le ocurre que es buena idea armar bailongos los fines de semana, o cuando fue la Navidad tener sus verbenas, o al presidente convocar después de su informe de gobierno a miles, según él fueron cientos de miles, no sabemos, pero de personas, todas aglomeradas en el Zócalo, ¿no? Entonces, son las propias autoridades quienes están yendo en contra de una estrategia que podría permitirnos nunca tener que cerrar las escuelas ni la economía, desde luego, pero no se trata de tenerlos abierta la economía, las escuelas y las demás actividades humanas a costa de que la gente se muera. Es decir, la pérdida de vidas que ha pagado México por estas negligentes actitudes de quienes han estado al frente de la pandemia, el costo que hemos pagado ha sido altísimo, más alto que la mayoría de los países alrededor del mundo. Entonces, decir, pues no vamos a cerrar la economía porque eso sería muy grave, pues claro que sería muy grave, y si en lugar de tener estrategias en donde mientras tengan en verde, pintado de verde, artificialmente o no, el semáforo,
permiten cualquier tipo de actividad sin restricciones de ningún tipo, sin vigilancia de ningún tipo, pues tarde o temprano la situación se vuelve caótica y hay que cerrar, al menos que vayamos a dejar morir a la gente y decir, pues ya ni modo, ¿no? Que se mueran quienes se tengan que morir hasta que tengamos a suficientes vacunados para que ya nadie se muera, ¿no? Yo creo que es, desde luego, ojalá no tuviéramos que hacer eso, pero si seguimos en esta línea, porque mucho de lo que dice realmente es que es demostrablemente falso lo que está diciendo. Las hospitalizaciones están al alza en la Ciudad de México desde el 25 de diciembre. De hecho, del 25 de diciembre al día de ayer, en Ciudad de México, las hospitalizaciones en camas generales subieron 49.8 puntos porcentuales. Es decir, hay un alza en las hospitalizaciones en Ciudad de México. Esto impacta, desde luego, Ciudad de México hoy, bueno, el día de ayer, tiene 4 alcaldías, las alcaldías completas, es decir, todas las unidades médicas dentro de 4 alcaldías que son Tláhuac, Iztacalco, Coyoacán y Tlalpan, están saturados todas las unidades médicas en esas 4 alcaldías, según la red Irak de vigilancia de la ocupación hospitalaria en nuestro país, ¿no? Son 4 y de las 12 delegaciones, 8 tienen ocupación hospitalaria en camas generales arriba del 64%, ¿no? 4 de ellas al 100%. Es decir, se está hablando de cosas que son demostrablemente falsas. Es decir, la ocupación hospitalaria está en aumento. En la Ciudad de México está en aumento, la positividad está en aumento, desde luego los casos activos, los casos nuevos diarios, y a nivel nacional ya está repuntando hoy por hoy las defunciones. Así que es un discurso realmente patético desde el punto de vista de que, más allá de querer tranquilizar a la población necesita saber la verdad para saber qué acciones debe tomar para cuidarse de una situación de acuerdo con el riesgo real que se está viviendo. Te agradecemos mucho, Lori Ann Jiménez Faibi, el haber aceptado esta invitación para tus comentarios. Al contrario, Pepe, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer estar en tu programa. Gracias, muy amable. El placer es nuestro.